Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y en mi top 5 vamos a hablar de un tema un poco desagradable, la censura. Uno de los problemas más molestos que cualquier artista puede enfrentar es precisamente el de la censura. Que su obra sea censurada por motivos políticos, religiosos, económicos o cualquiera que sea la razón, pues es algo bastante desagradable para una persona que quiere expresarse libremente. Yo voy a escoger aquí en mi top 5 directores que han sufrido este flagelo de la censura. En el primer lugar tenemos a uno de los grandes directores de la historia, por la que por muchos ha sido considerada la película más importante de la historia, El Ciudadano Kane, que cuenta la historia de un hombre llamado Charles Foster Kane, que era indudablemente inspirado en William Randolph Hearst, un magnate de las comunicaciones, el principal competencia de Pulitzer, y que se dedicó durante todo el tiempo a perseguir, a hostigar y a intentar censurar al joven director Orson Welles para que esta película no saliera a la luz. Muchos años después, ya están muertos los dos, pero la película sigue viva y sigue siendo una de las más importantes de la historia del cine. El gran director italoamericano Martin Scorsese, a quien todos recordamos por películas fantásticas como Casino, como Goodfellas, también sufrió la censura con una de sus películas más populares llamada La Última Tentación de Cristo, que como ustedes adivinarán, pues sufrió persecución y sufrió censura de parte de muchos países por motivos religiosos. Esta película llegó a censurarse y a dejarse exhibir en muchos países, incluido Colombia, durante casi 30 años. Stanley Kubrick, el famoso director británico, también sufrió los rigores de la censura con su película La Naranja Mecánica. Reconocido por películas muy importantes como 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor y muchas otras, este director sufrió los rigores de la persecución por causa de esta película, que es una película polémica, que es una película que tiene grandes dosis de sexualidad y de violencia, y que en palabras de muchos censores era un ataque a la sociedad y era una incitación a la violencia y a la perversión. Sin duda, uno de los directores que más ha padecido el efecto de la censura es el iraní Jafar Panahi, un director que lamentablemente nace en un país muy complicado, en un país donde la censura es imperante, donde todas las artes han sido objetos de esto, y este director llegó al extremo de ser no solamente censurado, sino también encarcelado por las películas que hacía, y en este momento todavía pesa sobre él un veto terrible de que no puede hacer cine en su país. Pues Jafar Panahi se las ingenió y logró hacer una película llamada Taxi Teherán, en donde él se hace pasar por un taxista para poder hablar con la gente y que la gente le cuente las cosas que no puede él normalmente contar en una película. Pues Taxi Teherán fue una película muy bien valorada por la crítica, muy bien recibida en el ámbito internacional, y la mejor forma de resistencia de este director en contra de la censura que impera lamentablemente en la República Islámica de Irán. Y este conteo no podía estar completo sin hablar de Lars von Trier, un director que ha sido censurado de todas las formas posibles, pero que además parece que le gusta la censura, parece que busca la censura o que busca por lo menos la polémica. Y esto se vio con películas como Los dos tomos de Ninfomanía, una película que para muchos era abiertamente pornográfica, pero también con el veto que le dio el Festival de Cine de Cannes debido a sus declaraciones bastante polémicas que muchos interpretaron como declaraciones pro-nazis. Pues Lars von Trier sigue haciendo películas exitosas y sigue buscando la polémica día a día. Por eso es que la censura, si bien es negativa, para algunos directores termina siendo también una estrategia de promoción. Este ha sido entonces mi top 5. En los comentarios ustedes pueden también añadir otras películas, otros directores que ustedes hayan visto y que han sido objetos de la censura. Y desde este canal, pues lo único que podemos decir es que la censura nunca es buena. Obviamente hace falta regulación, hace falta control, pero censurar, atacar y borrar prácticamente del mapa a un director por sus ideas, cualquiera que ellas sean, pues definitivamente no está bien. Yo soy Jerónimo Rivera y esto es Amigos del Cine. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete e invita a tus amigos. Recuerda que somos amigos del cine. Aprender de cine sin dejar de disfrutar.